Los sensores capacitivos funcionan según el principio de un capacitor de placas ideal. Estos sensores se basan en detectar la variación de capacitancia, bien sea modificada la distancia entre las placas o por variación del dieléctrico que haya entre ambas. En un capacitor de placas paralelas, la capacitancia C es igual a epsilon por A sobre D, donde epsilon es la permitividad de dieléctrico o constante dieléctrica, A el área de solapamiento de las placas o el área de superposición de ambas, D es la distancia que separa ambas placas. Para un capacitor con geometría cilíndrica se tiene la siguiente ecuación para calcular su capacitancia, donde tenemos el radio del primer cilindro que conforma la primera placa y R2 es el radio del segundo cilindro. Este tiene una altura h con una constante dieléctrica epsilon. Entre los tipos de sensores capacitivos están los capacitivos variables y los capacitivos diferenciales. En los sensores capacitivos variables se tiene la variación de algunos de los parámetros de las placas paralelas, por ejemplo. Si se tienen dos placas paralelas y lo que se varía es la distancia que las separa, la ecuación que describe la capacitancia es la misma donde x es variante. Si lo que se varía es el área de solapamiento o el área de superposición entre ambas placas, esta sería la ecuación que describe la capacitancia de estas dos placas, donde x disminuye el área de superposición. Esta área es x por w, por eso se está restando w por x. Otra forma de tener un sensor capacitivo variable es variar la constante dieléctrica que se encuentra dentro de las dos placas. Se puede agregar dos medios diferentes con distintas constantes dieléctricas, teniendo esta relación. Aquí la variable x es una fracción de la distancia L total de las placas. Por ejemplo, aquí tenemos una animación donde un sensor capacitivo variable tiene como variación el área de superposición de ambas placas. Cuando las placas están con la menor superposición, la capacitancia es mínima. Y cuando ambas cubren la mayor área de superposición, se tiene la máxima capacitancia. Los sensores capacitivos diferenciales se basan en tres placas conductoras, donde se tienen dos placas fijas y una móvil. Por ejemplo, cuando se tiene un cambio de la distancia entre placas, se tiene una placa móvil en el centro de ambas placas fijas. Esto da lugar a dos capacitores C1 y C2, siendo X la distancia con respecto al centro de estas dos placas. Cuando se desplaza X, esta distancia disminuye y la distancia de la derecha incrementa, siendo D la distancia total de separación entre ambas placas fijas, obteniéndose las ecuaciones de dos capacitores, la de C1 con esta ecuación y la de C2 con esta otra. Si se realiza la resta de ambas capacitancias, se tiene aproximadamente esta relación, la cual es lineal y es válida para desplazamientos pequeños de X. Otro tipo de sensor capacitivo diferencial es el que se basa en el cambio del área de una de las placas. En este caso tenemos una placa 1 fija y una placa 2 fija. La placa móvil va a estar frente a ambas y se va a estar desplazando. Cuando se desplace, el área de superposición entre ambas placas va a ir incrementando. Si esta se desplaza a la derecha, el capacitor que se forma en estas dos placas incrementa, mientras que el otro decrementa, teniendo esta ecuación para el capacitor 1, para el capacitor 2. Nuevamente, si se saca la diferencia entre las capacitancias, se tiene una relación lineal con respecto al desplazamiento X de la placa móvil. Un sensor de proximidad capacitivo comercial como el de esta imagen tiene el siguiente funcionamiento. Este contiene dos placas conductoras en su extremo del sensor. Siendo A y B las placas conductoras del sensor, el campo eléctrico se comporta de esta forma cuando se acerca un material no conductivo o dieléctrico. En este caso, el material no conductivo cambia la constante dieléctrica que hay dentro de estas dos placas. Por lo tanto, la capacitancia cambia su valor. Cuando se aproxima un material conductivo a este sensor,
Las líneas del campo eléctrico tienen este comportamiento. En este caso, el material conductivo actúa como una placa conductora en medio de ambas placas, lo cual crea dos capacitancias. Este sensor contiene los siguientes módulos: la placa dieléctrica, que se había explicado anteriormente el comportamiento, un oscilador que va a cambiar su amplitud de una señal de salida en función de la capacitancia medida, un disparador, el cual va a servir como un comparador. Cuando el oscilador supera cierta amplitud, este disparador se va a activar, lo cual va a indicar que existe un objeto, la cual acondiciona la señal para que el usuario pueda medirla. Aquí podemos observar que cuando haya ausencia de un objeto, la amplitud de la señal generada por el oscilador es mínima. A medida que el objeto se va acercando a la placa dieléctrica, la amplitud del oscilador incrementa y cuando se aleja este objeto disminuye. Un sensor capacitivo responde a todas las sustancias o materiales, ya sean metálicos o no metálicos. Estos sensores tienen una distancia nominal para detectar objetos. Esta distancia nominal se ve afectada dependiendo de la constante dieléctrica del objeto. Por ejemplo, si se tiene una distancia nominal de 50 milímetros y se está haciendo la medición de un objeto con constante dieléctrica igual a 10, esto va a dar aproximadamente 50% de la distancia nominal, es decir, va a poder detectar ese tipo de objetos a 25 milímetros como máximo. Entre las aplicaciones tenemos la identificación de objetos. Por ejemplo, en un proceso industrial se puede hacer el conteo de ciertos objetos o la detección de estos. Otra aplicación es los controles de nivel de carga de materiales sólidos o líquidos. Por ejemplo, en un recipiente se puede detectar si este ha sido llenado por completo. En dispositivos con pantalla táctil como smartphones. Y otras de las aplicaciones son la identificación de humedad y la detección de posición. Entre las ventajas se tiene la estabilidad y la reproducibilidad, que son muy elevadas. Si el dieléctrico es aire, la constante dieléctrica varía poco con la temperatura. Proporcionan elevada resolución para medir desplazamientos. No producen campos magnéticos y los campos eléctricos son pequeños en comparación con los sensores inductivos. La energía consumida es mínima. Entre las desventajas se tiene que el alcance, dependiendo del diámetro del sensor, puede alcanzar hasta los 60 milímetros, lo cual se puede considerar muy corto. Y depende de la masa a detectar, así que si se va a detectar diferentes tipos de objetos, hay que calibrar el sensor para poder realizar eso. Además, estos sensores resultan ser más caros comparados con sensores inductivos.